¿Tu empresa da positivo o el lugar donde trabajas? Es una pregunta que uno hace para determinadas personas en particular, no sé, en el típico caso de un deportista, esto dio positivo. Pero los lugares donde uno trabaja, donde uno se desenvuelve, ¿dan positivo? Hay estudios, o más bien vamos a presentar ahora un estudio que se ha hecho en la empresa. Tiene que ver con lo que hace justamente Global Partners, y está su gerente general aquí, Patricio Labatut, que trae el estudio que anualmente se realiza. Lo hemos tenido años atrás aquí, me lo acaba de recordar. En la pandemia no se hizo, así que bienvenido de vuelta, Patricio. Buenas noches. Hola, Matías. Buenas noches. Gracias por la invitación. Bueno, partamos por las cifras que da este estudio. ¿Ustedes miden solo empresas o en general organizaciones? Mira, tenemos organizaciones, pero yo te diría que el 98% son empresas, empresas privadas de distintos tipos de industrias, construcción, transporte, energía, ¿no es cierto?, servicios. Y de ir de general a particular, ¿qué está pasando en el consumo de drogas en las empresas que ustedes miden y cuántas empresas miden? Mira, la medición anual incorpora más de 500 empresas. Wow. ¿Ah? Estamos hablando de más de 27.000 testeos, cerca de 17.000, 18.000 anuales, 27.000 testeos bianuales, una cantidad sumamente representativa de la realidad nacional. ¿Y ahora, qué es lo que aparece? Los resultados, bueno, mira, no son muy alentadores, pero si uno empieza a mirar lo que ha pasado estos últimos años, la verdad es que el testeo ha seguido creciendo en términos de positivos. Hoy día tenemos una cifra de un 21,7% de positivos a alguna droga en el trabajo, ¿no es cierto?, de trabajadores que han consumido de forma inmediata en el trabajo. Disculpa, que es re importante. Ustedes llegan a una empresa, hacen las mediciones y es que en ese momento están trabajando bajo los efectos de alguna droga o el alcohol o la trazabilidad que en el último mes consumieron algo. Mira, los testeos habitualmente depende del tipo de testeo que tú realices, ¿no es cierto? En definitiva, la matriz, ¿no es cierto? Si es orina, si es pelo, si es saliva, ¿no es cierto? Va a haber permanencias distintas. ¿Ah? Pero para hacerlo bastante claro... Pero cuando hablas del 21,7%, sí, 21,7% son ¿en el momento orina, o atrás? No. Son testeos que se hacen en el momento, ¿no es cierto? Y pueden pesquisar permanencia de la droga o el alcohol, ¿no es cierto?, entre 18 o 24 horas. Ahora, hablar de influencia es bastante difícil, ¿no? Porque uno dice influencia depende de un montón de factores. Si yo te digo a ti, tú estás bajo la influencia del alcohol, ¿no es cierto?, porque marca sobre 0,3 gramos por litro de sangre, que es lo que dice la ley de tránsito. Sí. Pero no necesariamente estás bajo la influencia y eso depende de una serie de exámenes que habría que hacerte para saber efectivamente si estás bajo la influencia, pero hay convención sobre eso. Sobre 0,3 gramos por litro de alcohol en sangre, ¿no es cierto?, estamos hablando de influencia. Lo mismo pasa en el trabajo. Aquí, cuando una persona está sobre una cantidad de alcohol en la sangre o sobre una cantidad de droga en su organismo, ¿no es cierto?, se habla que la persona está en presencia de la droga y no debiera estar trabajando. Particularmente cuando son trabajos de riesgo operativo. Estamos hablando de transporte, ¿no es cierto?, aeronaves, buses de carga. ¿Y ustedes tienen segmentado por áreas críticas? Sí, claro. Mira, la mayoría de las compañías que se preocupan de este tema habitualmente son de riesgo operativo. Ahora, tenemos desde bancos, que son empresas de servicio, que uno podría decir cuál es la problemática. Ahí probablemente hay riesgo económico, hay otro tipo pero de evidentemente menos que manejar un bus interurbano. Pero claramente la mayoría de las compañías que están metidas en este tema y que les interesa tener un programa Drug Free Workplace, que es esta metodología americana que nosotros trajimos hace cerca de 10 años ya, es porque están preocupados de que hayan accidentes a causa del consumo. Es así de sencillo. Y enfoquémonos ahí, en ese grupo de grupos de riesgo operativo. ¿Ahí también viene creciendo el consumo de alcohol y drogas? Sí. A ver, mira, para que tengan una cifra, hoy día 1/3 de los accidentes laborales que se producen en Chile son producidos por consumo de drogas y alcohol. ¿Ya? Y cuando tú hablas de accidentes laborales, habitualmente son en empresas de riesgo operativo. O sea, un choque de un bus, un choque de un camión, ¿no es cierto? Eventualmente, ¿no es cierto?, tienes problemas en la construcción, una persona que se accidenta en la construcción. Cuando pasan ese tipo de accidentes, no hay una cultura que nosotros digamos que a todas las personas que tienen un accidente laboral en Chile se le hace un testeo, eso no es así. Pero
dado que nosotros llevamos trabajando tanto tiempo, ¿no es cierto? Hay tantas empresas que hoy día ya están involucradas, ¿no es cierto?, en estar preocupadas sobre este tema. Hoy día tenemos cifras que son bastante decidoras. Déjame hacer la analogía con un accidente. Si alguien tiene un accidente, a esa persona se le hace un testeo, ¿no es cierto? Y la responsabilidad, si viene con consumo de alcohol o droga, me imagino que es mayor, ¿no? Será un agravante. La probabilidad del accidente se incrementa en el consumo. Claro, ¿no? claro, pero si hay un agravante cuando una persona tiene un accidente y venía con alcohol en la sangre, por ejemplo, o droga. Sí. En el caso de los accidentes laborales, una persona tiene un accidente, lo llevan a una mutual, le hacen exámenes a todas las personas con accidentes, le hacen los testeos. No ¿Y qué pasa en el evento de que efectivamente estaba con alcohol en la sangre? Mira, es súper buena la pregunta, porque la verdad es que no necesariamente se le hace a todo el mundo que tiene un accidente o incidente laboral, ¿no es cierto?, un examen de drogas o alcohol en una mutual. Habitualmente depende, como te digo, de empresas que se han preocupado de este tema, que tienen una política de alcohol y droga estipulada, que está dentro del reglamento interno de la compañía y que además también, ¿no es cierto?, ha instruido que esto se haga en las mutuales. ¿Ah? O lo haga una empresa privada como la nuestra, en definitiva. Ahora, si tú me preguntas, y vamos más allá todavía, ¿se hacen exámenes de alcohol y droga a todos los accidentes de tránsito, incluso aquellos que tienen víctimas fatales? Yo digo que no. No, Uno suponía que era por defecto. No. O sea, esta es una discusión que hemos tenido con Fundación Emilia muchas veces. No se hacen exámenes de droga a todos los accidentes que incluso involucran víctimas fatales en tránsito. Entonces, ¿qué le vamos a pedir a las empresas? Volvamos a la empresa y ¿es legal que una empresa X, una empresa de transporte, una empresa logística, una empresa lo que fuera, una bodega, encargue y puede obligar a sus empleados a que se hagan un testeo de alcohol y drogas? ¿O puede algún empleado decir, no, yo no quiero? Mira, te voy a responder esto de otra forma. En Chile no existe ninguna ley. Existen proyectos de ley. Hace poco la Cámara de Diputados, cerca de 15 diputados, armaron un proyecto de ley en base a todos estos antecedentes que hemos estado conversando. Y han habido otros proyectos que no han fructificado. Pero básicamente hoy día no existe la palabra alcohol y droga en el Código del Trabajo. Pero existe, ¿no es cierto?, el 184, que exige que las compañías se preocupen de la seguridad y la salud de los trabajadores. Y en ese sentido, ¿no es cierto?, es que las compañías están obligadas a procurar, ¿no es cierto?, evitar riesgos laborales a consecuencia del consumo de alcohol y droga. Ahora, si tú me preguntas, ¿el testeo está permitido? Sí, está permitido el testeo. Los dictámenes de la Dirección del Trabajo así lo establecen. ¿Y si se niega un empleado? No se le hace el testeo, así de sencillo. No puede y no sufre ninguna reprimenda, ninguna sanción. Claro, muy buena pregunta, porque eso va a depender de lo que la empresa ha definido. Si la empresa no tiene nada definido, difícilmente puede hacer algo con ese trabajador. Okay. Y si la empresa lo tiene definido en el reglamento interno, en sus contratos de trabajo, ¿no es cierto?, tiene un programa, protocolos de testeo que son estándares internacionales, por supuesto que puede llegar a tener una sanción a aquel trabajador que se... Déjame dar vuelta al argumento. Hay países, me imagino que en esto llevan la delantera, en precaución, en prevención, qué sé yo, en hacerlo bien. Hay países en eso, por ejemplo, donde se obliga a las empresas que tengan operaciones críticas, es decir, que pongan en riesgo personas, vamos a poner el típico caso del transporte, que lo obliga, no es que pueda, sino que lo obliga a tener una política de testeos permanentes de alcohol y droga en sus funcionarios. Sí, totalmente. ¿Y Chile? Nada. No. Mira, como te digo, en Chile el Código del Trabajo no existe la palabra alcohol y droga. En Perú, el Código del Trabajo peruano, ¿no es cierto?, establece la prohibición del consumo de alcohol y droga. En Uruguay, bueno, un país que legalizó la marihuana, también. Textual, ¿no es cierto?, se prohíbe el consumo de drogas y alcohol en el trabajo. Y respondiendo a tu pregunta, en Estados Unidos es ley que todas las empresas de transporte, empresas relacionadas con energía, empresas federales, tienen que tener un programa Drug Free Workplace. Estamos hablando de seguridad. Aquí no estamos hablando de buenismo, ¿no? Aquí estamos hablando de personas que mueren a consecuencia del consumo de drogas y alcohol y que muchas veces quien provoca el accidente no necesariamente es que muere, ¿no? Entonces, esto es como que tú me hablaras y me dijeras, oye, Patricio, ¿es importante que un conductor no consuma drogas o alcohol? Sin duda, Bueno, ¿no? evidente, sí. Bueno, esto es bastante evidente cuando hay empresas de riesgo operativo. Ya, ¿ustedes llevan cuántos años haciendo esto? 18 años. 18. Tú me decías que venimos creciendo, pero la curva es
Yo te diría que estamos en una meseta, ¿no? Empezamos con un 10,4%, los primeros estudios, y hoy día estamos en un 21,7%. Y el anterior a este fue un 20,4%. 21,7% de los testeos da positivo en un examen de droga. ¿Alcohol y droga o solo droga? Alcohol y drogas. Alcohol. 21% de los testeos que hacen en los 12.000, ¿me dijiste? No, hoy día estamos 17, tomando... 17.000. Esto fue bianual y estamos hablando de 27.000 testeos. En 27.000 testeos hechos en empresas en Chile, sí, el 21,7% de esos testeos dan positivo consumo de alcohol y drogas. Sí. ¿Y hace 5 años eso era? Yo te diría que hace 5 años han andado cerca del 16-18%. O sea, venimos creciendo a tasas. Venimos creciendo a una tasa que en la medida que va creciendo, ¿no es cierto?, hemos visto que se ha ido manteniendo, ha crecido un poquitito respecto del año pasado, 20,4, 21,7, pero son cifras altas. Piensa cuánto da hoy día en fiestas patrias un testeo hecho por Carabineros. 24%. 24% de los conductores da positivo en el examen de droga. O sea, no es una anomalía respecto a lo que pasa todo el año. Lo que pasa en temas laborales, lo que está pasando... Tú dices es alto. Si lo comparamos con otros países, compáramelo con países así de nuestra región, Unidos, países del primer mundo. Mira, no hay muchos países latinoamericanos que tengan un programa de este tipo. No hay muchas compañías que en general en Sudamérica se preocupen de este tema. Yo te diría que Brasil hay una excepción porque en Brasil se le hace examen de pelo a todo conductor de transporte. Todo conductor de transporte para obtener su licencia clase A requiere un examen de pelo. En Chile, tú tienes que firmar una declaración de que no eres consumidor de droga. Tú la firmas, yo la firmo, todas la firmamos. Esas son las grandes diferencias. Estamos ahora, lejos. Estados Unidos tiene tasas del 10%. 10. Versus el 21,7% que tenemos nosotros. Patricio Labatut, gerente general de Global Partners. Ese estudio está... Está en nuestra web, es descargable, cualquiera lo puede leer. Perfecto. En globalpartners.cl pueden verlo porque es bien grueso, tiene muchos acápites que pueden interesarles. Así que es buena cosa poner un programa como este a disposición de las empresas, de las organizaciones, porque se evitan muchísimos accidentes. Muchísimas gracias, Patricio, por Muchas gracias, Matías, por la invitación.